Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 10 y 11, leemos: Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Parece como algo exagerado, podríamos decir, que el Señor le está dando como una orden a esta mujer adúltera: vete y no peques más. El apóstol Pablo habla de que el pecado que está en él lo obliga a hacer lo que él no quiere. Y quienes estamos en los caminos del Señor sabemos que es una lucha permanente, de una u otra manera, porque hay muchas formas de pecar. Y Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, porque a veces le echamos la culpa a Dios de que Él nos está tentando, nos pone esa tentación. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces los malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Y sabemos que es una lucha entre la carne y el espíritu, porque espiritualmente queremos hacer muchas cosas, pero el pecado que mora en nosotros casi que nos obliga a hacer lo que no queremos. Cuando el Señor le dijo a esta mujer: vete y no peques más, está cumpliendo aquello que el apóstol Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que Dios quiere que cambiemos nuestra manera de vivir, que lo que para nosotros era como tan normal, que no le huíamos al pecado, que no teníamos ningún problema en estar pecando, entonces ahora el Espíritu Santo nos advierte que no debemos hacer eso porque al Padre no le agrada, y que para eso está el Espíritu Santo, para sustentarnos en esos momentos de debilidad, de dificultad. No pecar es imposible, pero la Biblia nos dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y qué bendición de tener un abogado tan especial y, valga la redundancia, especialista en el pecado. Él no lo conoció, él no hizo pecado, nunca cometió pecado, pero sí, él, dice la Biblia, que fue tentado en todas las cosas, pero nunca sucumbió, tuvo la fuerza suficiente. ¿Y quién lo ayudó? El Espíritu Santo, el mismo que nos dejó para nosotros ser victoriosos sobre el pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, pecamos. Ahora, hay dos maneras de pecar: las que hacemos inconscientemente, o sea que reaccionamos después de haberlo cometido, y la que hacemos premeditadamente, la que hacemos planeándolo, y lo voy a hacer así, y voy a ir, y voy a hacer, y voy a decir, y voy a mirar, y voy a mostrar, y voy a... Todo eso es un pecado premeditado. Y cuando nosotros cometemos esa clase de pecado, dice la Biblia que ningún sacrificio queda por nosotros, sino una horrenda expectación de fuego.
Ahora, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Significa dolor de haber pecado, dolor de haberlo hecho y propósito de no volverlo a hacer. Entonces, pensemos hasta dónde nosotros nos arrepentimos delante de Dios y le decimos ayúdanos, porque no quiero pecar más. Quiero seguir tu consejo, ayúdame para que cada día que pase yo pueda ser más íntegro, más santo para la gloria tuya. Y eso solo se logra cuando nosotros tenemos una vida de oración, de lectura, de asistencia, que estamos pendientes de la palabra, que nada nos mueve. Nuestras alabanzas no son alabanzas de personas, sino alabanzas a Dios. No aquellas canciones que nos hablan de despecho, de dolor, de aflicción, sino aquellas que elevan nuestro espíritu. Alabanzas de guerra espiritual, de adoración, para poder ser victoriosos y poder entonces ir y no pecar más.